Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo número 4, y vamos a leer desde el versículo 32. Capítulo 4, desde el versículo 32 al 37. El tema para este día es Bernabé, un hombre que ayudó a los necesitados. Dice la palabra de nuestro Señor: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por la bendición que concedes una vez más de poder reunirnos para buscar tu rostro, de poder reunirnos en tu nombre, bendito Cristo Jesús de Nazaret. Por eso que esta hora la declaramos dedicada a ti, Señor, para que tú estés entre nosotros, para que bendigas nuestras vidas, para que hables a cada corazón, para que des tu consuelo, Señor, y tu guianza, para que recibas la gloria y la honra, el reconocimiento, mi Dios bendito, que tú eres Señor de señores. Recibe ahora, Señor, la alabanza y la adoración, y habla a cada uno de nuestros corazones, a cada corazón, Señor, que pueda escuchar esta palabra. Gracias, bendito Salvador. Amén y amén. Amén. Y decíamos que el tema es Bernabé, un hombre que ayudó a los necesitados. Amén. Esta porción que hemos leído nos da un esbozo y una mirada de cómo era la vida en la iglesia del principio. Lucas escribe mostrando la vivencia, el sentir de la iglesia y cómo nuestro Señor respaldaba también la labor de la iglesia. Y lo que vemos acá también cómo era la actuación del pueblo de Dios ante los necesitados o ante la necesidad que había en medio de la congregación. Y en toda congregación hay necesitados. Todo el tiempo ha habido. Nuestro Señor Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis. Por lo tanto, en toda congregación vamos a encontrar cristianos con necesidades. Y en este caso, haciendo referencia a lo que hemos leído, a necesidades materiales, que necesitan para el sustento, necesitan para el vestido, para el calzado, necesitan techo. Hay diversas necesidades materiales en medio del pueblo de Dios. Y Lucas muestra aquí cómo la iglesia del principio tomaba acción sobre esas necesidades. Y vemos al leer la palabra, dice que repartían los bienes, que tenían todas las cosas en común. Y podría preguntarnos, ¿y por qué ahora no es así? Esta iglesia del principio, recordemos que es la iglesia primitiva. Y esta iglesia tenía con ellos a los apóstoles. Por lo tanto, tenían de primera voz el compartimiento de la palabra de personas que habían convivido con nuestro Señor Jesús, que habían aprendido directamente del Maestro y habían sido testigos también del trabajo que nuestro Señor Jesús había hecho. Tenían como maestros, como pastores, a los propios discípulos que nuestro Señor Jesús había llamado para que le siguieran. Y trataba esta iglesia de poner en práctica toda la enseñanza de nuestro Señor. Recordemos que nuestro Señor le dijo en alguna ocasión al joven rico: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, luego ven y sigue. Nuestro Señor Jesús habló en cuanto a tomar en cuenta y ver
la necesidad de los pobres, la necesidad del necesitado. Por lo tanto, era una iglesia que quería adaptarse y apegarse a la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Pero, ¿por qué optó la iglesia de comenzar a vender sus bienes y repartirlos? Se dice que vendían sus casas o sus heredades y lo ponían todo a los pies de los apóstoles. Y estos lo repartían equitativamente según la necesidad. Esto que nos describe aquí Lucas es después de una oración que hicieron, que habían arrestado a Pedro y a Juan. Ellos fueron liberados y volvieron nuevamente a la congregación y dieron testimonio de cómo nuestro Señor había obrado, pero también acerca de cómo habían sido tratados en el concilio y cuál era la censura que querían poner en la boca de los apóstoles. Entonces la iglesia se reunió y oró al Señor y puso delante de Él el problema que tenía. Algo que podemos observar es que la iglesia intercedía por el problema, porque el Señor les diera fortaleza, porque el Señor les ayudara a atravesar la dificultad. No oraba porque quitara el problema, sino porque el Señor les ayudara a atravesarlos. Y pedía más la iglesia, porque el Señor les diera también la fortaleza de llevar la palabra a pesar de la persecución y a pesar de las amenazas. Y nuestro Señor respondió inmediatamente, de manera que el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra. Esto es a causa de que el Espíritu Santo llenó la vida de los creyentes. Pero algo que debemos ver acá, que dice el versículo 32, que todos los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El poner delante de los apóstoles los bienes, la venta de las heredades, no había surgido por un simple impulso, tampoco era una norma impuesta a la iglesia que para pertenecer a ella tuviesen que vender sus bienes o sus heredades, sino que a causa de la llenura y de la operación del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, es que salía del corazón de ellos identificarse con sus hermanos, porque todos eran de un mismo sentir, de un corazón y de un alma, dice la palabra. Es decir, que todos estaban encaminados hacia un mismo objetivo, hacia un mismo sentir, con una misma mente, un mismo corazón. De manera que no había en la iglesia ninguno que se sintiese más que otros. También el poder del Espíritu Santo los movía a que hubiera un compromiso con el prójimo, principalmente con el prójimo de los miembros en la fe, de ver la necesidad de ellos y llevaba a compartir lo que tenían. Esto era a causa también que había un alto grado de sensibilidad espiritual, de sensibilidad en el corazón a la operación del Espíritu Santo. Y nos podríamos preguntar, bueno, ¿y ahora por qué no es así? Es que esta práctica no duró mucho tiempo. Y esto que nos describe aquí Lucas, esto se estaba dando en la iglesia de Jerusalén, donde los hermanos, movidos por el amor al prójimo, vendían sus bienes, sus heredades. Pero no duró mucho tiempo. Recordemos, ya la iglesia tiene más de 2000 años de venir pregonando el evangelio, de venir realizando la labor. Y por causa del egoísmo y de la avaricia del corazón humano, se dejó de lado esta práctica. Porque ahora, si lastimosamente, si alguien vende sus heredades o vende bienes y lo pone delante de los líderes eclesiales, vemos que el estado de los pobres no cambia. En cambio, el líder eclesial cubre sus cuentas, cambia vehículos y viste mejor que la congregación. Y los necesitados, igual. Pero esto es a causa, les decía, del egoísmo y la avaricia. Unos por no querer compartir y otros, si reciben, se olvidan del necesitado. Pero esta práctica surgía como una evidencia
de la operación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿cuál es? Es el amor. Por lo tanto, si el Espíritu de Dios y la presencia de Dios y hay una sensibilidad en la vida del hombre, dará los frutos que habrán de surgir de la operación del Espíritu Santo. Y uno de ellos es el amor. Y esta acción de atender a los necesitados es uno de los resultados. Es algo que no avanzó mucho en la iglesia del principio. Primero porque en algún momento podrían agotarse las heredades y las posesiones. Y por mucho que quisieran seguir compartiendo, algunos ya no tenían de dónde. Esta manera de trabajar de la iglesia del principio, el enemigo también la ha tergiversado, al grado de darle un tinte político y darle una aplicación tergiversada sobre la propiedad privada. Algunos quieren señalar como que la iglesia o el evangelio de Cristo es un comunismo puro, pero esa es una equivocación, es una mala aplicación y un mal entendido sobre esta manera de repartir equitativamente la propiedad privada. Primero porque no era una obligación que los miembros de la iglesia repartieran sus bienes. Cada uno podía disponer de ellos, podía retenerlos o podía darlos a la congregación. Por lo tanto, había un dominio de la propiedad privada. Aparte de ello, muchos de los que tenían propiedades no se deshicieron de ella y no por ello los expulsaron de la iglesia o los juzgaban mal, porque esto provenía de un sentir en el corazón. Vemos el caso de la madre de Juan Marcos, que era también pariente de Bernabé y era una familia de alguna fortuna, pero ellos conservaron, por lo menos ella conservó sus bienes materiales, porque en la casa de ella se predicaba también la palabra, por lo tanto ella conservó sus bienes. Entonces había una libertad sobre la propiedad privada y sobre el goce de los beneficios que ésta le entregaba a sus propietarios. Por lo tanto, no se puede confundir con esa doctrina política que es hasta satánica, el comunismo. Porque aquí no se le imponía, no se le arrebataba y cada uno podía gozar de su propiedad como él quería y también usufructuarla, es decir, gozar de los bienes que ella le otorgaba, de los beneficios que ella le otorgaba. Y digo esto porque he escuchado a muchos que dicen ser cristianos, mal enseñados, y que se atreven a querer dar enseñanza, a querer predicar la palabra del Señor y comparando el evangelio con el comunismo, o queriendo decir que nuestro Señor Jesús fue el primer comunista del mundo, pero no es así, principalmente porque nuestro Señor Jesús dijo que su reino no era de este mundo, sino que esto obedecía a un impulso proveniente del amor, proveniente de la operación del Espíritu Santo y de la sensibilidad que tenían a la operación del Espíritu de Dios en sus vidas. Pero la manera como la iglesia se desempeñaba, y decía, no duró mucho tiempo. Y posiblemente esta forma de llevar, esta forma de administrar los bienes, llevó a la iglesia de Jerusalén a ser una iglesia pobre. Al grado que después la iglesia de Antioquía tenía que hacer colectas y enviar donaciones para las necesidades materiales en la iglesia de Jerusalén. Pero no se le quita a esta práctica que provenía de parte del amor que había en el corazón de la iglesia. No es, por lo tanto, algo tachable para un creyente que tenga una buena acción por querer ayudar a sus hermanos en la fe. Nuestro Señor también habrá de bendecir, y es más, nuestro Señor dice que cualquier cosa que hagamos en favor de uno de esos pequeños, a Él se lo estamos haciendo, a Él se le hace. Que no nos olvidemos de los pobres, que no nos olvidemos de los necesitados. Nuestro Señor Jesús siempre los tuvo en mente, y es lo que al nomás iniciar la iglesia apostólica, la iglesia del principio, al nomás iniciar, quiso poner en práctica inmediatamente al ver la necesidad de sus hermanos.
Quiera nuestro Señor que en cada congregación que dice ser cristiana, que haya una preocupación por cubrir la necesidad de los necesitados en la iglesia. Pero lastimosamente, por causa de los egoísmos y de la avaricia, vemos que ya no se tienen todas las cosas en común. ¿Cuál es la mayor crítica que hay? Que el líder religioso, comiendo bien y viviendo bien él y sus hijos, andando en buenos vehículos, y los demás comiendo salteado, como dicen. Pero nuestro Señor habrá de pedirle cuentas a los ministros que operan de esta manera. Podrían decir que soy un detractor de la operación del Evangelio. No, no es eso. Lo que sucede es que hemos sido testigos, hemos visto eso, de cómo el pueblo trabaja, cómo el pueblo coopera, cómo el pueblo ayuda, cómo el pueblo aporta, y muchos que se han autonombrado pastores, poniendo todo a su nombre. Yo pertenecía a una congregación, el pastor muy entregado, de alguna manera muy amoroso, y la congregación toda ayudó y ayudamos para construir el templo, para comprar el terreno, construir el templo. Todo lo puso a su nombre, y puso a su hijo de pastor, al cual ni siquiera se le veía, a uno de los hijos que ni se le veía en la iglesia. Luego le sobrevino una enfermedad, murió. ¿Y qué hizo este? Es la herencia que me dejó mi papá. ¿Y qué hizo? Vendió todo. ¿Y cómo quedó el pueblo? Dispersado. ¿Qué fue eso? La avaricia. En el tiempo del principio, nadie puede negar que los que dirigían la congregación tenían el Espíritu de Dios. Eran los apóstoles. Pero eso tiene mucho cuidado. Lastimosamente hay que tener cuidado. ¿A dónde va a sembrar? ¿A dónde va a aportar? Que hemos sido testigos también de otra congregación que exigen, y ni siquiera las sillas quebradas, las bancas quebradas, mandan a reparar, ni siquiera sillas para los niños en la supuesta escuela dominical, porque no les enseñaban nada, solo les entretenían. ¿Y qué hicieron cuando unos hermanos dijeron que había que reordenar eso, que había que corregir eso? Delante de toda la congregación y desde el púlpito le dijeron: usted sálgase de aquí, usted no es aquí bienvenida, sálgase. Y la sacaron, le echaron a los hermanos a la calle. ¿Por qué? Porque dijeron que las aportaciones deberían de servir para las mejoras del templo. No tenían ni templo porque ni habían comprado y todavía están ahí alquilando casa, pero exigiendo aportes. Y los necesitados y las necesidades de la iglesia, y pagando las cuentas de crédito de la supuesta pastora, un título que no hay en la Biblia, y cambiando continuamente los modelos de vehículos, pastor y pastora y sus hijos, que al final esto le abre los ojos a la congregación. Pero ¿qué hacen? Usted no es bienvenido aquí, váyase. Sí, enfrente de la congregación. El cristiano tiene que tener cuidado, tiene que ver que la unción, que el poder de Dios esté en medio del pueblo y que esté dirigiendo al pastor, y que sea el Espíritu de Dios quien está dirigiendo el camino de la congregación, porque congregaciones así a un paso están de convertirse en sectas. Van a ver, están predicando doctrina de la prosperidad. Habrán aparecido pastores que si dan el diezmo y aumentan más del diezmo, ya están cubiertos y no les va a pasar nada con el coronavirus. Eso no es bíblico. Y así hoy están aprovechando, haciendo negocio. Pero los hermanos, con buena intención y con deseo de apegarse a la palabra, quieren aportar para cada de los necesitados. Que nuestro Señor tome acción para que la iglesia no se distancie de la iglesia que nuestro Señor Jesús fundó. Pero mire, dice el versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, dice el 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Dice José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Y Lucas menciona aquí a Bernabé porque él después va a tener una participación muy preponderante de él en la iglesia. Y él también sirve como ejemplo que tenía hacia sus hermanos. Mire que el nombre de él era José, pero los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación.
Vemos que un sobrenombre que era bien apegado al carácter que él tenía. Porque seguramente él trataba de aliviar la pena, de aliviar el dolor en lo que él podía, de entregar lo que él tenía para llevar tranquilidad al corazón de sus hermanos. Y aparece Bernabé y también vendió una heredad que tenía. Encontramos que él tenía una visión de unidad para la iglesia. Y esa es la que debe tener la iglesia en general. Y en él había operado el Espíritu de Dios. Y vemos el resultado que hubo en la vida de él. Por lo tanto, esta acción que surgió, que vino como resultado de la operación del Espíritu Santo en la vida de él, nos dice que la acción que él iba a tener, esto era un sentir, era generalizado en la congregación. Había una unidad, dice la palabra, de corazón, tenían una unidad de corazón y un alma. ¿Pero qué los mantenía en esa unidad? El Espíritu de Dios. Y algo que debemos ver, que también la doctrina que predicaban era una doctrina única y común. El Evangelio no lo habían tergiversado, no lo habían adaptado, ni habían puesto otra prioridad para la congregación, sino que ellos predicaban a Cristo resucitado. Esa era la predicación de la iglesia. Y el deseo de la enseñanza de Cristo resucitado y llevarla a pesar de los problemas, a pesar de las persecuciones, de las adversidades. De manera que ellos clamaban a nuestro Señor y el Señor respondió. Y hablaban con denuedo la palabra, esto es, con intrepidez, con valor, a pesar de amenazas, a pesar de que haya temor, poder sobrellevarlo y hacer la obra que nuestro Señor Jesús manda a su pueblo. Era un tema, una palabra, una doctrina, y eso también los mantenía unidos. Pero ahora usted va a encontrar diversidad de congregaciones, y muchas de ellas enfocadas únicamente en el materialismo. Muchos líderes congregacionales enfocados únicamente en llenar sus bolsillos, y su enseñanza y su predicación únicamente en llevar más plata y más plata y más plata. Se han olvidado de predicar a Cristo y a este resucitar. Y van a encontrar diferentes doctrinas que han aparecido, como esa doctrina de la prosperidad. Ahora estos predicando de que si aumenta más a la cuota del diezmo, usted ya está protegido del coronavirus, está diciendo. Otro en Guatemala dice que si tan grande, depende de qué tan grande es su enfermedad, así de grande tiene que ser también su donación. Otro en Estados Unidos, y creo que ya lo logró, pidiendo que donaran para comprar un avión. Si los apóstoles se fajaron por predicar la palabra, lo único que aprovecharon fueron los caminos que había construido el Imperio Romano para llevar el Evangelio, movidos por el amor que les había puesto nuestro Señor en cada corazón. Y así surgen personajes que se destacan. En este caso, Bernabé surge y se destaca con una acción de amor hacia el prójimo. La pregunta es para el que tiene, ¿cómo ve sus bienes? ¿Cómo ve sus propiedades? ¿Y cómo se identifica con sus hermanos necesitados en la congregación? Era una iglesia que no humillaba al necesitado. Pero ahora, al pobre hermano necesitado, al pobre hermano que está pasando angustia, si pide un favor, mejor lo humillan, mejor lo avergüenzan, mejor comentan su necesidad. Esto es como el levita y el sacerdote que pasaron de largo en el camino y no se detuvieron ante el herido que necesitaba de su ayuda. Versículo 37 dice: como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Podemos ver el amor de Bernabé por los necesitados. El Espíritu de Dios sigue operando. Hay muchos hermanos que siguen clamando porque nuestro Señor les dé un corazón lleno de amor, un corazón sensible. Siguen clamando porque les dé un corazón conforme a su voluntad. Y claman por la dirección del Espíritu Santo. Y nuestro Señor está respondiendo. Y así como Bernabé, emergen muchos hermanos que son muy dadivosos. Y nuestro Señor habrá de bendecirlos y está bendiciendo a muchos por ello. Quiera nuestro Señor tenga misericordia, porque el propósito
que el Espíritu Santo ha tenido para levantar a hermanos como a Bernabé, que a él lo levantó también, y puso en su corazón compartir su heredad, que ese ejemplo de Bernabé, que muchos están siguiendo, que esa acción y ese tipo de hermanos sean levantados en congregaciones donde esa labor alcance los propósitos que el Espíritu Santo quiere lograr a levantar a este tipo de siervos, a este tipo de hermanos, para que esos aportes, esas donaciones lleguen a los verdaderos necesitados y no que se diluya, que vaya a parar a cuentas bancarias, a pagar tarjetas de crédito, a pagar cuotas del carro que parece tanque de guerra de los líderes ministeriales, sino que llegue verdaderamente a los necesitados. Y vemos cómo nuestro Señor honra a aquel que tiene un corazón sensible a la labor del Espíritu Santo, aquellos que están dando frutos, los frutos del Espíritu de Dios, entre ellos el fruto del amor, porque nuestro Señor honró a Bernabé. Bernabé fue un pilar fuerte dentro de la iglesia primitiva, un pilar fuerte en la iglesia del principio, es más, en la iglesia apostólica. Él fue un compañero del ministerio con el apóstol Pablo. Lo acompañó en el primer viaje misionero. Es más, en un tiempo cuando la iglesia de Jerusalén cayó en pobreza, Bernabé cubrió muchas de las necesidades del apóstol Pablo, juntamente con otros hermanos. Pero eran hermanos que eran llenos de amor y también con mucha sabiduría de parte de Dios. Y la iglesia necesita de estos siervos, necesita de estos hermanos. Hay muchos de nuestros hermanos que están pasando muchas necesidades materiales. Muchos hermanos que se sabe muy bien que necesitan de la ayuda. Ahí está a dónde practicar el amor de Dios y el amor al prójimo. Bernabé fue un hombre que ayudó a los necesitados. Y vemos que esta no es una acción que solamente puede salir del corazón de las mujeres, porque por lo general las más sensibles son las mujeres en ayudar al prójimo. Pero vemos que siendo un hombre, también él tuvo un corazón y ayudó a los necesitados. Y no por eso perdió ser todo un varón, sino que era sensible a la dirección del Espíritu de Dios. El que da al necesitado, a nuestro Señor le está dando. Y el Señor es el que habrá de recompensar. El Señor es el que habrá de pagar. Que nuestro Señor nos dé un corazón sensible. Que nuestro Señor sensibilice al pueblo. Pero también que el Señor vuelva a toda la iglesia a la unidad. Que solamente teniendo un mismo corazón y una misma alma es que van a desaparecer todas esas doctrinas que están desviando los objetivos de las congregaciones y llevarnos al objetivo común, que es de glorificar únicamente el nombre de nuestro bendito Cristo Jesús, de predicarlo a Él, de predicar a Cristo y a este crucificado. Y esa unidad nos hará también identificarnos los unos a los otros y tener un compromiso también de los unos por los otros. Que nuestro Señor haga su obra, que su Espíritu Santo toque los corazones, nos sensibilice, porque pronto viene nuestro Salvador y Él viene por una iglesia que esté haciendo la obra que Él encomendó y viviendo conforme a los mandamientos de su bendita palabra. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por la palabra que has traído a nuestras mentes, a nuestros corazones en esta hora. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a ponerla por obra. Te pedimos, Señor, que operes sobre cada congregación. No te pedimos, Señor, que cierres iglesias. No te pedimos que cierres congregaciones. Si han creído en ti y han creído, Señor, en la doctrina que tú estableciste, pero si han desenfocado quizás en predicar tu palabra o en las prioridades que tú has establecido, te pedimos, Señor, que tomes el control y que tú, Señor, pongas el rumbo en cada una de ellas, para que únicamente se predique tu santo nombre, para que se predique a ti, Señor, resucitado, para que únicamente la sana doctrina sea compartida. Al fin, Señor, de que haya una unidad de todo el pueblo que ha creído en ti, no importando la denominación, sino el sentir que tu Espíritu Santo pone en cada uno de los que hemos creído en tu santo nombre.
Opera, Señor, en la vida de los ministros. Opera en la vida de los obreros. Opera en la vida, Señor, de cada congregación, para que tengamos una sensibilidad a la dirección que tu Espíritu Santo quiere dar a cada uno de nuestros corazones. Señor, amén y amén.